Buenas tardes, mi nombre es José Francisco Contreras González del grupo cuarto L de la materia Informática para la Gestión y Manipulación de Datos de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Y hoy les vengo a hablar de dos temas, el análisis factorial exploratorio y el análisis confirmatorio. Para empezar, ¿qué es un análisis factorial? Esto es una técnica estadística de reducción de datos usada para explicar las correlaciones entre las variables observadas en términos de un número menor de variables no observadas, llamadas factores. Las variables observadas se modelan como combinaciones lineales de factores más expresiones de error. A continuación veremos los análisis factoriales exploratorios. Esto es una técnica de reducción que sirve para encontrar grupos homogéneos de variables a partir de un conjunto de números en las variables. Estos grupos se conforman con las variables que correlacionan mucho entre sí y procurando inicialmente que uno de los grupos sea independiente del otro. Esto se originó en 1904 cuando Charles Experiment planteó una teoría de la inteligencia basada en la extensión de un factor común al que él denominó G. El objetivo principal es tratar de establecer una estructura subyacente en las variables de análisis. ¿Qué quiere decir esto? Busca definir grupos de variables más conocidos como factores, que están altamente correlacionadas entre sí. Aquí se ilustra un modelo factorial exploratorio. En esta figura, las variables se observan o se representan por cuadros y los factores o variables latentes están representadas en la parte superior por círculos. Una flecha que apunta directamente de un factor a una variable observada indica el efecto ocasional de dicho factor en la variable observada. A continuación veremos un ejemplo. El ejemplo puede ser cuando recogemos un gran número de variables de forma simultánea, como por ejemplo un cuestionario de satisfacción laboral. Podemos estar interesados en averiguar si las preguntas del cuestionario se agrupan de alguna forma característica. Análisis factorial confirmatorio. Este modelo impone restricciones sustantivas motivadas y estas limitaciones son qué pares de factores están correlacionados, qué variables observadas se ven afectadas por los factores, qué variables observadas se ven afectadas por un factor único, esto se le conoce como error, qué pares de factores únicos conoces errores están correlacionados. Como podemos ver en el ejemplo del modelo factorial confirmatorio, dos de los factores únicos se supone que son correlacionados, S2 y S3 están correlacionados como lo indica la flecha curva que conecta entre ellos, y una de las variables observadas se supone que no tiene margen de error asociada con él. X6 no tiene ningún factor asociado con él, mientras que en el modelo exploratorio ninguno de los factores únicos están correlacionados, y el factor único está asociado a cada una de las variables observadas. Un ejemplo de ello es determinar las limitaciones percibidas para desarrollar el interés por las actividades científicas o tecnológicas en el pregrado. Los resultados permiten confirmar la sustentabilidad empírica para el modelo propuesto para medir las limitaciones percibidas para la formación científica. A continuación veremos el análisis factorial exploratorio versus el análisis confirmativo. Uno de los métodos es una de las características del análisis factorial exploratorio es el método heurístico, que haya el número de factores, haya la relación entre los factores. Y una de las características del análisis factorial confirmatorio es fuerte base teórica, número de factores a la prioridad. Se establece como la relación entre los factores a prioridad. El AFC permite la estimación de múltiples factores correlacionados, pero no permite a los factores tener relación predicción-respuesta. Y el AFE trata de identificar la estructura factorial por un conjunto de variables. A mí me llamó mucho la atención una de las características del análisis factorial exploratorio, que es el método heurístico. Este método es conocido como ideal, el cual estaba formulado por John Bradford y Barry Stein en 1984, y estos incluyen 5 pasos. Él es John Bradford. Los pasos son identificar el problema, definir y presentar el problema, explorar las estrategias viables, avanzar en las estrategias y lograr la solución y volver para evaluar los efectos en las actividades. Como ya lo había dicho, el método heurístico es una de las características principales del análisis factorial exploratorio. Y muchas gracias por su atención, la verdad espero que el video haya sido de su agrado
y espero una buena calificación, profe. Porfa, porfa, porfa.